En Ecuador tenemos elecciones este domingo 7 de febrero, en unos días más. Los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Para conversar este tema de Ecuador sobre las elecciones, vamos a conversar con Jorge Miranda. A Jorge Miranda lo tenemos ahí en el Zoom desde Nueva York. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Víctor, muchos saludos, muy buenos días desde acá, buenas tardes desde allá. Estamos muy bien aquí, ya prácticamente en algunos casos reactivándonos económicamente porque hemos tenido una nevada bastante fuerte que nos estuvo paralizados, nos estuvo encerrados por 2 días. Entonces ya están limpiando las cosas, pero seguimos todavía con ese frío que nos congela. Bueno, aquí también estamos con un invierno bastante duro, con temperaturas que van entre 10 y 15 grados menos y con mucha nieve. Pero bueno, hay que sobrevivir y ver la vida de otra forma y también ver el próximo domingo en Ecuador que también pueden quizás ocurrir cosas buenas y positivas. Bueno, tú eres, Jorge, candidato a las elecciones de asambleístas por el exterior, por Canadá y Estados Unidos. Eso es muy importante porque ustedes son unos privilegiados, porque viviendo en el exterior, siendo exiliados, tienen posibilidad de ingerir de alguna manera en el país. Y tú vas representando a los ecuatorianos en el exterior por Canadá y Estados Unidos. ¿Hay otras zonas también que están representadas en los asambleístas? Exactamente. En el exterior está Europa, África, Oceanía y también tenemos Latinoamérica y el Caribe. Entonces son 3 zonas del exterior en los que están concentrados prácticamente las diferentes poblaciones de ecuatorianos. Mencionabas que era un privilegio, efectivamente es un privilegio participar tener la oportunidad de participar como asambleísta y representar a la comunidad ecuatoriana, pero también mencionabas que el hecho de que desde el exterior nosotros los ecuatorianos podamos votar, sí es un privilegio que es visto desde fuera, pero para nosotros es un derecho ganado, es un derecho adquirido, es un derecho que precisamente se ganó durante la Revolución Ciudadana. En el 2008 se realizó una constitución en la que se le dio los derechos igualitarios a todo ecuatoriano, sea que esté en el país o sea que esté en el exterior. Es más, en nuestra constitución dice que no se puede considerar a ningún migrante como ilegal, porque ningún ser humano puede ser considerado como ilegal. Entonces está escrito en nuestra Constitución y nosotros deberíamos tener los mismos derechos que tienen los ecuatorianos a nivel nacional. Espero que el resto de los latinoamericanos tengamos también esa posibilidad. A nosotros los chilenos nos ha costado mucho, nos costó décadas tener derecho a votar para las elecciones presidenciales. Y hasta ahí nomás hemos llegado, no podemos influir en nada más otro tipo de elecciones locales o parlamentarias. Pero bueno, quizás será el siguiente paso. Jorge Miranda, te decía que tú eras candidato representando a Canadá y Estados Unidos. ¿A qué listas tú representas para que nos conozcamos definitivamente? ¿Qué listas? ¿Quién eres tú frente políticamente? Represento a la lista 1, cuyo candidato es Andrés Arauz, pero para que quede bien claro, esa es la lista del correísmo, esa es la lista en este momento que representa que está siendo apoyada por el presidente Rafael Correa. Ahora, ¿por qué somos lista 1? Precisamente por un proceso tremendo de persecución y prácticamente, digamos, somos lista 1 a último momento, producto de esa persecución recalcitrante que existe y se puede decir hasta histórica en nuestro país. Jorge, todo este proceso eleccionario estuvo lleno de trampas. Cuéntame las más importantes. Son muchas y muy decisivas que más o menos de alguna manera se ve que la derecha está un poquito asustadita. Cuéntame, trampas de este proceso. Bueno, las trampas de este proceso en realidad comenzaron incluso desde a los pocos tiempos en que Moreno se posesiona. Hablando electoralmente, por ejemplo, lo primero que hicieron fue quitarnos el partido. Alianza País nos quitan el partido, nos dejan afuera. Como resultado, al dejarnos afuera prácticamente a todita la militancia, a todita la Revolución Ciudadana, nosotros decidimos ir al Consejo Electoral y conformar una nueva organización llamada Revolución Ciudadana. Entonces nos rechazan esa organización por leguleyadas. Entonces cambiamos el nombre a Revolución Alfarista
y la rechazan por alguna leguleyada. Como ya sabíamos que no importa el nombre que le pongamos, A, B, C, 1, 2, 3, 4 al movimiento, y nos lo iban a rechazar, entonces decidimos encontrar un partido que ya estaba aceptado y que lo único que tenía que hacer es recoger firmas. Nosotros hicimos un proceso histórico para recoger casi 500,000 firmas para que presentara al Consejo Nacional Electoral y que sea aceptado. ¿Qué resulta? Que cuando sucede eso, le entregan la directiva de ese movimiento a otro grupo. Así que nuevamente nos dejan fuera. Luego de eso, entonces, como no podíamos hacer nada por tratar de constituir un partido, fuimos a un paso más allá. Entonces nos aliamos con Fuerza Compromiso Socialista 5, que ya estaba constituido. Así que con ellos participamos así poco en elecciones y prácticamente en pocos meses en los sitios donde pusimos candidatos prácticamente ganamos, ¿cómo se llama?, esos espacios. Resultado de eso es que 2 años después para estas elecciones, sabiendo que íbamos a estar presentes, vienen y eliminan a través del Tribunal Contencioso Electoral que ha sido puesto a dedo, vienen y eliminan a Compromiso Social, que era el partido por el que íbamos a participar. O sea, cada espacio que estamos teniendo nos están eliminando. Entonces, como resultado, ahora se llega a una alianza con con Centro Democrático, que fue una sorpresa, luego que coincidió con la eliminación del partido, y el presidente Correa trata de presentarse como vicepresidente. ¿Qué es lo que resulta? Que había un juicio en el que estaba pendiente con él, y existe un proceso más final, que es el proceso de casación. Usualmente esos procesos de casación en los juicios demoran 1 año, año y medio, 2 años, y en países como el nuestro, donde está todo retrasado, puede durar 3 o 4 años. En un ejemplo, un mal ejemplo para el mundo, en 17 días hábiles se terminó ese proceso de casación donde no se pudo, además de que el juicio en el que estuvo Rafael Correa está viciado de elementos de nulidad que no soportan ningún análisis medio serio a nivel internacional. Además de eso, el proceso de casación se hace en 17 días con el objetivo de que no pueda participar en las elecciones. Se lo acelera, o sea, es una cuestión espeluznante, se lo acelera para que Rafael Correa no pueda participar. Antes de eso, se inventaron la figura de que personalísimo significa estar físicamente presente en tiempos del COVID. Entonces exigían que el presidente Correa, que se encontraba residiendo en Bélgica, tenga que movilizarse hacia el país para aceptar la candidatura, claro, con la intención de bloquearlo, con la intención de meterlo preso o alguna situación por ese estilo. Pero personalísimo en ningún lado donde existe sentamiento jurídico significa que tienes que estar presente, significa que tienes que ser tú. O sea, que no puedes delegar, tienes que estar allí. Y lo puedes hacer de manera virtual o con otro mecanismo. Entonces también no se acepta lo de personalísimo. Y eso de personalísimo nos afecta a nosotros los migrantes. Nos afectó a nosotros de manera... porque la idea es de por tratar de dañar a uno, dañan al resto. No les importa el resto. Pero es como quien dice, ok, tengo un enemigo ubicado en una casa. Entonces vamos a tirar una bomba una bomba atómica y vamos a desaparecer la ciudad. Eso es lo que nos han hecho los ecuatorianos y por eso es que nuestro país está destrozado económicamente, socialmente, éticamente y moralmente. Y en el caso de esta figura de personalísimo de los migrantes, ¿qué significaba? Que la persona que quería participar, por ejemplo, si por ejemplo, en mi caso yo quería participar como asambleísta por mi provincia y me encontraba en el exterior porque estaba detenido por asuntos del COVID, porque me vine de vacaciones, no tenía primero que regresar al país para hacerme presente. Absurdo. Y decir yo quiero ser asambleísta en mi provincia. Absurdo. O asambleísta nacional. Imagínense, en tiempos de COVID y una vez aceptada la candidatura tenía un periodo de como de 7 días para hacerme presente en ese sentido. Pero si la cuarentena nomás era de 14 días, conseguir el pasaje para salir un problema, la cuarentena. Entonces, sí, hay una serie de trampas que se han armado, inclusive una de las últimas trampas que han intentado es aplazar las elecciones, porque están perdidos, están desesperados. Entonces, quienes han tratado de modificar estos plazos, es más, todavía a pocos días de las elecciones todavía hay acciones jurídicas presentes que esperemos que efectivamente no pasen. Y esos son simplemente algunos ejemplos de cómo han tratado de bloquear este proceso que, o sea, ya
a uno le da indignación, pero de ver tantas cosas ya parece como un cómic, una historia cómica. Cierto. Ya es una historia tragicómica, una cuestión terrible, que sería bueno que a nivel internacional se observe y se estudie. Ojalá. Y se define efectivamente qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que no puede pasar en ningún país del mundo. Y que apenas existen en algún país del mundo aparezcan uno o dos elementos de este tipo, inmediatamente los ojos del mundo tienen que caer ahí, porque significa que se viene una cadena trágica en la que no solamente van a ser afectados los sujetos políticos, sino el resto de la población. Bueno, somos Mediacon. Somos Mediacon y estamos transmitiendo desde Estocolmo para todo el mundo. Tenemos un contacto en vivo con Nueva York, con el candidato asambleísta representando en el exterior a Canadá y Estados Unidos en Ecuador. Como decíamos, Mediacon para todo el mundo, y seguiremos en esta misma línea, contactos a través de la tecnología que nos ofrece hoy, de poder conectarnos con todos los chilenos, con todos los latinoamericanos en el exterior. Jorge, son 16 candidatos, Jorge, pero naturalmente eso nos demuestra una fragmentación de la política que no es nada bueno para la democracia en general. Pero si nos concentramos en los 3 o 4 que están marcando la opinión, el voto favorable a que se acercan más a ser presidente y representantes de Ecuador. Estamos hablando de Arauz, pero también estamos hablando de Yacu Pérez y de Guillermo Lasso. ¿Qué tal si me hablas de Guillermo Lasso? ¿Qué es lo que es la derecha allá? ¿Cómo se ve esa derecha? Bien, aquí hay que diferenciar, hay que definir algo. Existe el progresismo, en este caso lo encabezamos nosotros, que es el correísmo, y existen todos los demás partidos y movimientos que de alguna manera apoyaron al gobierno neoliberal de Lenín Moreno. No de alguna manera, incluso de manera decisiva apoyaron al gobierno neoliberal de Lenín Moreno, así que de alguna manera es un paquete que debemos diferenciar. Independientemente que haya 16 candidatos, lo que hay es posiblemente 16 intereses de derecha muy individuales. Eso es lo que podemos determinar. Ahora, cuando mencionabas a la derecha de Ecuador en general, en este momento está directamente agrupada dentro del, o apuntando hacia el partido de Guillermo Lasso, que tiene una asociación entre Creo y el Partido Social Cristiano, dos partidos históricamente de derecha. Representa a una derecha voraz, a una derecha que demanda el poder y se cree con derechos exclusivos para tener el poder y que no los quiere soltar por ninguna manera. Además, es una derecha que podríamos decir que, con la excepción del periodo de los 10 años de Rafael Correa, prácticamente ha estado dominando. Es una derecha que tiene poder de los medios de producción, tiene poder de los medios de comunicación, tiene mucho poder de influencia y tiene poder del dinero. Jorge, escúchame, mira, yo tengo la idea que las derechas siempre se ponen de acuerdo mucho más rápido que las izquierdas, digámoslo así. Da la impresión que no es el caso en Ecuador. Bueno, en el caso del Ecuador demoraron un poco, pero finalmente se aglutinaron alrededor de la candidatura de Guillermo Lasso, que es a través de Creo. Efectivamente hubo decisiones. Sigamos adelante, Jorge. El tiempo se nos va rapidísimo. Hablemos de Yacu Pérez. Representa a los pueblos indígenas. Cuéntame algo de él, que también está marcando en las encuestas. Recientemente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas precisamente le retira el apoyo a Yacu Pérez y le da el apoyo a nuestro candidato, a Andrés Arauz. Yacu Pérez representa efectivamente a Pachacuti, que es el área política, el área electoral de los movimientos indígenas. Pero los movimientos indígenas, la organización social se separa precisamente de Yacu Pérez, porque Yacu Pérez sigue representando también a la derecha dentro de ciertos sectores. Lamentablemente, no todos los hermanos indígenas logran identificar que Yacu Pérez representa a derecha y consideran que Yacu Pérez es un indígena, pero en realidad el Yacu es un nombre adquirido, porque el nombre de él en realidad es Carlos Pérez Guartambel.
y él ha participado en elecciones con el nombre Carlos Pérez Guacambé. No. Entonces se cambia el nombre para dar la impresión precisamente de que es indígena, y para poderse presentar en esto. Entonces es una burla también sí, claro, a los movimientos indígenas. Jorge, interesante tema que podríamos conversar en otra oportunidad. Las líneas políticas y las tendencias políticas de los pueblos indígenas a veces un poco se contradice contra los propios intereses que ellos tienen. Pero ese es otro tema, Jorge, nada, otro tema. Concentrémonos ahora en la candidatura de Arauz, que da la impresión que con todo lo que se está diciendo las encuestas y las tendencias, estaría liderando la posibilidad de llegar a ser presidente. Pero cuéntame esto de las candidaturas que tienen que ir con el 40% y diferenciarse un 10% con el que le sigue, o el 50% más uno, para que no haya una segunda vuelta. Cuéntame eso y cuéntame cómo va la candidatura en la práctica, algunos días de realizarse la elección. Desde el primer momento, nuestra candidatura siempre ha estado arriba, siempre ha sido la primera, precisamente porque la gente reconoce los logros que se tuvieron en la Revolución Ciudadana. Ahora, en términos de la ley, no es que el que más votos saca llega automáticamente a ser presidente, porque claro, alguien en un electorado completamente dividido, en que hay 16 partidos, puede sacar 5% o 20% de los otros menos votación y se puede hacer presidente con un grupo muy pequeño. Entonces la ley lo que prevé es que aquel que saque al menos 40% de la votación, pero que además tenga una diferencia del 10% con el segundo candidato, gana la primera vuelta. O sea, no tiene que ser la mitad más uno, sino que es 40%. Y tenemos varias encuestas que ya nos indican que efectivamente, uno, nosotros estamos pasando ese 40%, y dos, tenemos esa diferencia con el siguiente candidato, porque todos los demás candidatos están absolutamente desprestigiados. Sería fantástico, sería fantástico. Un poco lo que pasó en Bolivia, ¿no? Exacto, es exactamente el fenómeno que pasó en Bolivia, y eso esperamos que se dé. Tenemos confianza en que esto se va a dar. El tiempo se va muy rápido, yo siempre lo escucho en la televisión aquí también. Cuéntame, ¿cuál es el programa central de Arauz? ¿En qué se basa? Tenemos que darnos cuenta que no vienen saliendo, que estamos en medio de una pandemia que atacó muchísimo, y la fotografía que tenemos de los ecuatorianos en el mundo, en las calles, los cadáveres, fue horrible. Cuéntame cuáles son las medidas principales del hipotético gobierno de Arauz en cuanto a las cuestiones de carácter económico. Bueno, como tú mencionaste, en este momento inclusive Ecuador sigue sufriendo las secuelas de la pandemia, mueren alrededor de 100 personas al día. Todavía por efectos del COVID, el número de vacunas que han llegado ha sido una burla, y resulta que inclusive el ministro de Salud repartió esas vacunas entre las clínicas amigas, fueron los primeros en recibir. La cantidad es indigente. El programa de gobierno es un programa sólido, estructurado, es bastante amplio, tiene diferentes elementos, inclusive es parte del aprendizaje que tuvimos durante 10 años. O sea, hablamos de diferentes justicias o futuros para trabajarlo, pero como va a tomar mucho tiempo hablar de esto, simplemente vamos a hablar de dos puntitos que tienen que ver con lo que tú mencionaste. Por ejemplo, ya en este momento, ya Andrés Arauz ya ha conversado inclusive con el presidente de Argentina para proveer vacunas contra el COVID. Hablamos en millones de dosis de vacunas para Ecuador. O sea, eso ya está conversado, ya está negociado. Primer día que se llega al poder, comenzamos a recibir todas esas dosis de vacunas que efectivamente van a ayudar a la economía ecuatoriana. Jorge, te entiendo, Jorge. Primera medida económica, el primer día, los primeros 100 días de Arauz. En la primera semana se va a distribuir $1.000 para 1 millón de madres de familia. ¿Se ha criticado mucho? ¿Eso es posible? Absolutamente posible. Primero es necesario, primero que es económicamente recomendado, porque eso es exactamente lo que han hecho muchísimos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Perú, Brasil y otros países. ¿De dónde se sale el dinero? En este momento, el Banco Central del Ecuador tiene, en un banco en Suiza, tiene más de $8.000 millones, pero ganando prácticamente cero interés. Cuando estás en una emergencia, cuando tienes ahorros, lo que usas es ese ahorro para la emergencia. Ahora, no es que vas a usar ese ahorro y ese ahorro se va a malgastar. Ese dinero lo que va a ser una inyección a la economía, porque justamente va a ir no a las grandes empresas, no a los banqueros, va a ir a las personas que efectivamente hace
hace consumo, que es lo que dinamiza la economía. Porque si le entregas un dinero al banquero, ese dinero automáticamente se va a ir a los paraísos fiscales. Pero si le entregas un dinero a una familia, a una madre de familia, le va a pagar al que arrienda, le va a pagar, va a salir a comprar más cosas, va a suplir sus necesidades y eso va a dinamizar la economía. Así que esa es una medida inmediata que tiene que darse a las familias ecuatorianas. Fantástico. No quiero terminar con Lenín Moreno, quisiera terminar con algunas preguntas sobre Correa. Lenín Moreno, yo creo que Vladimir Lenin debe estar moviéndose en la tumba hace muchos años, ¿no? Cuando han tomado su nombre como referente. Cuéntame, ¿cuál es la situación de Lenín Moreno? ¿Lleva algún partido que lo representa? ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente el nombre de Lenín Moreno ya queda, por lo menos hacia los ojos de los ecuatorianos, ya queda como un nombre basura, lamentablemente. Yeah. Lenín Moreno se quedó con el partido 35, lo que hizo fue destruirlo. En este momento están participando en elecciones, tienen, según las encuestas, un resultado muy mínimo. Es el partido que estuvo vinculado a los procesos de corrupción más grandes y visuales que se hayan dado en Ecuador, a pesar de que los medios hablaban y se inventaban historias sin pruebas de corrupción del pasado. Este gobierno es el que justamente los denunciólogos son los que han sido descubiertos en casos de corrupción con pruebas evidentes y demostrables. Precisamente a él ya ni siquiera le interesa el partido, nunca le interesó el partido, lo que le interesó es de alguna manera dejarle el espacio a la derecha. Quienes han estado gobernando estos 4 años con Moreno precisamente han sido, creo, el partido de Lazo, los socialcristianos y también el partido de Carlos Pérez Guartambel, Yacu Pérez. Entonces él no va a quedar absolutamente en nada, en la historia va a quedar marcado como un punto vergonzoso dentro de la política ecuatoriana, así como algunos países van a tener elementos vergonzosos. Este va a ser algo excepcional y creo que además va a ser algo excepcionalmente vergonzoso a los ojos del mundo. Jorge Miranda, ¿por qué son tan importantes las elecciones? ¿Por qué son tan esenciales e importantes estas elecciones en Ecuador? Nuestro país está destruido económicamente, está destruido en términos sociales, en términos de salud, hacia todo nivel, corrupción rampante. Está destruido por medidas sistemáticas que se han tomado, medidas que son de corte neoliberal. Todos los demás partidos que participan, con excepción del nuestro, tienen esa tendencia, especialmente, creo, los socialcristianos, la derecha ecuatoriana, que es la que nos sigue en las listas. Si ellos son los que han estado gobernando en estos 4 años, si ellos llegan a gobernar, vamos a tener más de lo mismo. La situación va a ser peor. Okay. Con nosotros las cosas van a cambiar y se va a retomar el crecimiento que estaba tomando el país justamente hasta la entrada de Lenín Moreno. Por eso es importante. Estas elecciones, como decía el presidente Rafael Correa, son de vida o muerte. Yeah. O seguimos muriendo o este es el chance para respirar, sobrevivir, crecer. Decisivo. Así que eso es lo que nosotros vamos a conseguir con la lista 1, Centro Democrático. Todo el mundo tiene que votar, marcar en las 4 papeletas, son 4 tipos de candidaturas, tiene que marcar el primer casillero 1, 1, 1, 1, porque ese es nuestro chance para recuperar la patria, para recuperar el futuro de nuestro país. Esto no es propaganda. Oye, cuéntame de tu candidatura, Jorge Miranda. ¿Qué se trata? ¿Los emigrantes de Estados Unidos? Cuéntame. Sí, yo vine acá a Estados Unidos en el 2001 como resultado justamente de uno de los choques neoliberales. A los pocos años vine para acá, pensaba venir por poco tiempo, yo dije bien, me regreso a los 6 meses, pero las realidades económicas y las realidades de los migrantes hicieron que recién regresara a los 6 años. Y cuando regresaron a los 6 años me dijeron, viste, tú dijiste hace 6 meses. Y eso es lo que pasa. Muchas veces salimos como migrantes y siempre añoramos regresar. Entonces, como migrantes podemos decir, algunos pueden decir, están lejos del país, pero el migrante muchas veces siente una conexión mayor hacia la nacionalidad en la que está. ¿Por qué? Porque contrasta su nacionalidad con otras nacionalidades y es cuando uno se identifica. Entonces, nosotros, como personas que estamos en el exterior,
identificamos o sentimos esas necesidades que se dan en nuestra patria y también queremos participar de ese proceso. Pero también como migrantes tenemos necesidades y demandas muy particulares, muy específicas, que también son importantes ser cubiertas. Entonces, por eso es que estamos participando, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y la calidad de vida de los migrantes del exterior. Claro, el término que nosotros usamos en la Constitución es, siempre buscamos lo que es el buen vivir, que es un término indígena que se usa justamente, que va mucho más allá de calidad de vida. Y eso es lo que esperamos construir con los migrantes en el exterior y con los ecuatorianos en el país. ¿Van otros candidatos, como el caso tuyo, representando a Canadá y Estados Unidos, de los otros partidos? Cada circunscripción tiene dos candidaturas. Hablamos de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, tiene dos posiciones. Estados Unidos y Canadá. Tenemos la circunscripción de Estados Unidos, de Europa, África, Europa y Asia, y tenemos América Latina y África. Entonces tenemos 3 circunscripciones, cada circunscripción tiene a 2 candidaturas, pero por supuesto tenemos a un principal y tenemos un alterno. Entonces yo estoy como alterno, es decir, estamos viendo 4 personas para 2 curules. Ok, mira, tengo 2 preguntas para terminar, pero no puedo ir sin preguntarte qué es lo que pasa con Estados Unidos. ¿Hay algún cambio entre Joe Biden con respecto a Ecuador o es la misma línea anterior? ¿Qué es lo que dices tú? El hecho de que hayamos cambiado de presidente ya al menos es un tipo de alivio, porque al menos ya no va a haber esos tonos semifascistas, claro, dentro del discurso político. El Biden ha propuesto efectivamente, y lo está cumpliendo, tratar de realizar una reforma migratoria en los primeros días. Sin embargo, esa reforma migratoria tiene que concretarse a través de los diferentes aparatos legislativos. Y ese es un gran reto, porque se puede promover cualquier pieza legislativa, pero no significa que se va a concretar. Entonces, a los migrantes nos toca precisamente empujar eso. Con respecto a Latinoamérica, lamentablemente pueden cambiar los gobiernos, pero la política exterior norteamericana siempre toma mucho tiempo para cambiar, porque ya existe una estructura de pensamiento, un paradigma de dominio, donde el interés no es la democracia de nuestros países, donde el interés no es la economía de nuestros países, no es nuestro bienestar. El interés de la política exterior norteamericana es el interés de los Estados Unidos, y eso no puede ver en todos los documentos. Siempre hablan de proteger sus intereses. Por eso es que en nuestros países tenemos golpes de estados, tenemos democracias que han sido influidas precisamente por organismos que responden a Estados Unidos, como la OEA, por ejemplo. Entonces, hay una ventanita de esperanza de que la política cambie, pero eso no se va a dar de manera inmediata, porque existen ya estructuras de dominio que están manejadas por intereses corporativos, que tienen más poder que el mismo presidente de los Estados Unidos, y que son los que tienen el poder sobre los asambleístas, los senadores, que pertenecen a los 2 partidos. O sea, cuando hablamos de poder corporativo, estamos hablando de poder corporativo sobre los demócratas, que supuestamente es la izquierda, aunque acá no hay necesariamente esa izquierda, y los republicanos, que son los de derecha. Acá lo que hay son dos matices de derecha en Estados Unidos, y con ciertas áreas de algo que se quiere intentar llamar progresismo, que estamos hablando de Bernie Sanders, que se aproximaría más a nuestra línea, pero que es un área importante dentro del Partido Demócrata, pero no es el que domina. Siempre dominan los intereses corporativos en Estados Unidos. Bueno, ya lo dijiste tú, no hay mucha gran diferencia entre los republicanos y demócratas con respecto a las políticas hacia Latinoamérica. Ya nombraste la OEA, por ejemplo, naturalmente también son voceros prácticamente de Estados Unidos, y es muy lamentable. Quisiera terminar el programa dedicándole los últimos minutos a Rafael Correa. Háblame de él, cuál es su situación política, qué va a pasar con Rafael Correa en el futuro. Rafael Correa, cuando terminó la presidencia, fue a vivir a Bélgica. Él lo había anunciado hace mucho tiempo, porque la esposa es belga y los hijos también querían un ambiente diferente. O sea, tenía que irse a Bélgica. Al poco tiempo comenzó la persecución política. Él había dicho: yo me retiro de la política, yo me voy a dedicar a la academia, a hacer mis libros y estudios. Y no ha tenido ningún respiro. Comenzó la persecución política a todos nosotros, especialmente a él. Rafael Correa en este momento tiene 39 juicios políticos.
y quizá hasta que termine el gobierno de Moreno van a ser 41, 42, 43. El único juicio que se ha cerrado hasta ahora lo acusan a él de influjo psíquico, que es un elemento ridículo en el mundo. Influjo psíquico es como si fuera Mandrake, o para los que vieron las tiras cómicas, Aquaman, que tiene influjo psíquico sobre los peces y a través de eso ha dominado a una red supuestamente de corrupción no demostrada, y la única prueba es un préstamo de $6.000 de un dinero que él contribuyó a una caja de trabajadores de la presidencia. Se hizo el préstamo y devolvió el dinero. Entonces, influjo psíquico por haber hecho un préstamo, ¿cómo se llama?, de $6.000, que están las pruebas de los pagos, de las retribuciones que se hacen, y que son dineros que habían para ayudar a personas y otras cosas. Entonces, es una cuestión ridícula. Él efectivamente no solamente que tiene que lidiar con los 39 juicios políticos, sino que además de eso está en campaña. Ustedes lo ven a Rafael Correa, ¿cómo se llama?, activo, dinámico, apoyando en entrevistas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, denunciando, está activo políticamente. Eso es algo que él no quería hacer y lo obligaron. O sea, lo peor que pudo haber hecho, lo peor que pudo haber hecho la derecha es precisamente meterse con alguien que estaba buscando un descanso. No sabían con lo que se estaban metiendo y van a pagar las consecuencias. Muchas gracias, Jorge Miranda. Hemos conversado, quédate ahí un segundo, con el candidato en el exterior para representar a las asambleístas por Canadá y Estados Unidos. Estamos transmitiendo de acá, de Estocolmo, para todo el mundo a través de Compromiso 5 en la página de Facebook. Vamos a repetir esta entrevista en un canal que cubre todo el Gran Estocolmo, y seguiremos en nuestra línea de poder seguir cubriendo lo que es Latinoamérica. Jorge Miranda, nos encantaría poder conversar quizás después de las elecciones o más adelante cuando hagamos algún programa sobre Ecuador. Yo creo que estamos muy cerca de tener a nuestros estudios o a través del Zoom a Rafael Correa. Muchas gracias, Jorge Miranda, que te vaya muy bien y ojalá el pueblo ecuatoriano vea un poquito más de luz desde el próximo domingo. Un abrazo, que estés bien. Chao. Muchísimas gracias. Chao, Víctor. Gracias, Mediacom. Gracias a ti.